El testimonio de Dios. Es como se genera la pregunta, ¿qué es el testimonio? Es la declaración de la verdad que hace un hombre o una mujer de un hecho, que podría ser acerca de lo acontecido en su vida o de su propia experiencia con lo divino. Y también es la declaración de la verdad que hace el testigo de un hecho en el juicio, que se relaciona con un caso que podría ser de materia civil o penal. Y también el testigo declara de lo que ha visto o de lo que ha oído en relación a los hechos. Pues si estos testimonios de las personas aceptamos, mayor es la superioridad de nuestro Dios Jehová. Así el testimonio de Dios es de su Hijo, que es nuestro Señor Jesús, que es verdad. Lo recibimos. Y la Escritura dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 9. Y nuestro Dios Jehová hace su declaración que su Hijo es el Señor Jesús. En el bautismo de nuestro Señor Jesús, y la Escritura lo dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. San Mateo capítulo 3 versículo 13 al 17. Entonces toda persona por fe cree en el Señor Jesús, porque ha oído y recibido el testimonio de Dios que su Hijo amado es nuestro Señor Jesús, porque por el oír la palabra de Dios es la fe. Y la Escritura dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. Y también el testimonio de nuestro Dios Jehová es que nos ha dado vida eterna por su Hijo nuestro Señor Jesús. Entonces, el creer en el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesús, se tiene vida eterna. Es como se genera la pregunta, ¿qué es vida eterna? Es de aquella persona que por su fe y amor, su alma y su espíritu perdurarán eternamente en los cielos. Y la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan capítulo 3 versículos 16 al 19. Y también por el amor se heredará vida eterna en el reino de Dios. Y la Escritura dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino,
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién es pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Entonces, la vida eterna está en el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesús. Creer en el bendito nombre del Señor Jesús para tener vida eterna. Y la Escritura dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Por lo tanto, creer en Dios, creer en su Hijo, el Señor Jesús, y amar a Dios, y amar al Señor Jesús, y amar al prójimo para recibir la vida eterna. Y la Escritura dice, el ministerio de Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor, que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 16. Entonces, por gracia, que es por fe en nuestro Señor Jesús, somos justificados por medio de él para vida eterna. Y la Escritura dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Romanos capítulo 5, versículo 21. Entonces, el camino que conduce a la vida eterna es por nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, creer en nuestro Señor Jesús y permanecer por siempre sujeto a Él para recibir la vida eterna. Y la Escritura dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Y también se tiene a nuestro Dios Jehová, y se tiene a su Hijo nuestro Señor Jesús, estando firme en la doctrina de Cristo, que es la enseñanza de la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Porque la palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios es vida. Y la Escritura dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda epístola de San Juan Apóstol, versículo 9. Por consiguiente, aquel que cree en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, tiene vida eterna. Sin embargo, aquel que rechaza de creer en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, no tiene la vida eterna, ni conocerá de esa vida eterna, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Y la Escritura dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan capítulo 3, versículo 36.